Radio Abierta, unides por la memoria y la democracia. Buenas tardes, soy Alejandra Vázquez y estoy tratando de acompañar esta radio abierta conmemorando los 40 años del gobierno democrático y recordando, para no perder la memoria, todo el proceso que se vivió a partir del golpe de Estado de 1976. Aquí tenemos a nuestra compañera Patricia Lorenzo y vamos a hablar con Marcelo Cosnar, bibliotecario profesional que actualmente trabaja en la Biblioteca Laura Manso de la Universidad Nacional de Quilmes, pero que tiene una vasta trayectoria en distintas bibliotecas de la UBA, de la GCBA, de la Osvaldo Pugliese y demás. Pero hoy nos convoca trabajar sobre los pueblos originarios, hablar sobre ellos, hablar sobre todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia para que nadie los vea, para que nadie los escuche. Entonces, previamente a esta puesta en el aire, nos enganchamos con el tema y decíamos, ¿qué pasó en todos estos años difíciles con los pueblos originarios? ¿Qué podés contarnos? Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Y sí, realmente es un tema bastante complejo y, por cierto, bien apasionante y da para engancharse y charlar largo y tendido, realmente. Yo entiendo, humildemente, desde mi punto de vista, que a veces tomar conocimiento de lo que pasó con los pueblos originarios en estos años tan oscuros, ¿no?, del 76 al 83, se hace un poco complejo porque, como decía antes, desde mi perspectiva, yo entiendo que forma parte también de todo lo que se viene haciendo hacia los pueblos originarios, que tiene que ver con la invisibilización de ellos. Y este periodo también forma parte de ese proceso, de esta negación, de esta manera de ocultarlos, pero que evidentemente ellos tuvieron sus luchas, tuvieron sus organizaciones y obviamente que también pusieron el cuerpo y quedaron hermanas y hermanos indígenas en el camino como consecuencia de la represión. Y no podemos olvidar que estamos en la Universidad Nacional de Quilmes, parados sobre el suelo quilmeño, el cual empezó a poblarse a partir de la reducción de los indios quilmes, una comunidad que fue traída caminando desde Tucumán a fin de terminar de doblegarla. El español la trajo caminando, quedaron apenas un puñado vivos. Los maltrataron en todos los idiomas. Quizás este es uno de los grandes ejemplos de aculturación que tenemos. Pero acá mi compañera hacía una reflexión hace un momento, como que no es que en el proceso militar esto se agudizó, sino que el corrimiento fue permanente, ¿no? Nunca cesó. Eso es lo llamativo, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de represión, actualmente las comunidades de pueblos originarios siguen sufriendo avasallamiento, desapariciones, maltrato y invisibilización absoluta, porque aún no los reconocemos como tal. Sí, realmente sigue siendo de esa forma. Y bueno, tomando así como ejemplo la situación puntual de los Quilmes, está bueno recordarlo, teniendo en cuenta que estamos justamente en ámbito del territorio quilmeño, ¿no?, de la Universidad Nacional de Quilmes y en este espacio, y donde muchas veces lamentablemente
hablamos con gente y te dice que el nombre Quilmes viene de la cerveza o del club de fútbol y no conoce su propia historia. Como bien decías, fueron traídos lo que se llamaba el extrañamiento, ¿no? Es decir, despojarlo de sus tierras, quitárselas y a la vez exiliarlos, para hablar en términos por ahí un poco más actuales. Entonces, esto fue un castigo por haber resistido por más de un siglo la ocupación, es decir, la imposición del español que quería quedarse con sus tierras, y ellos resistieron a lo largo de, según dicen, casi 130 años, en lo que se conoce hoy como las guerras calchaquíes, que tuvieron 3 etapas y que, bueno, lamentablemente en la última, que terminó más o menos para 1665, es donde son derrotados definitivamente, y como castigo justamente se los trae a pie hasta Buenos Aires, y llegan lamentablemente muy pocos. Hay una cuestión que va pasando en la historia, digo, ¿cuánto revisionismo nos debemos? Porque todavía subyace en cada cosa que vemos este pensamiento eurocentrista, y contamos la historia desde esa Europa de la cual dependimos en algún momento, ya que cuando hablamos de genocidio, el genocidio más grande que reconoce la historia es el de la colonización americana en números, no hay otro más grande. Entonces, como nosotros mismos en esta tierra y siendo lo que somos, todavía nos falta revisionar algunas cosas. Independientemente de cuando yo me inspiré en eso que tenés ahí, que es un libro, cuando uno va a la ciudadela de los Quilmes, lo mismo que a otras ciudadelas como la del Machu Picchu y demás, uno ve tecnología, ciencia, y uno dice, ¿qué trajo la colonización? Trajo la negación de todo eso que existía, los alejó no solamente de su tierra, sino de sus conocimientos, ¿no? Sí, es que esa es una de las formas de dominarte, ¿no? Despojarte de todo y quitarte básicamente toda tu esencia. Y hoy por hoy quizás uno de esos ejemplos, aunque sea un poco más soslayado y no nos demos cuenta, pero que también tiene una carga enorme, ¿no?, de ese pensamiento eurocentrista, es que nosotros cuando vamos a Quilmes decimos fui a las ruinas, y ya desde ahí hay una connotación bastante fuerte, porque en realidad esos son, si se quiere llamar ruinas, no porque ellos hayan decidido que fuera así, sino porque el colonizador convirtió a eso en ruinas. Entonces, por suerte, y volviendo un poco a esto que vos planteabas de la necesidad de pensar desde otra perspectiva, los propios pueblos originarios, las propias comunidades, Quilmes, Diaguitas, Amaichas, que hoy están todavía, que siguen existiendo, que realmente no se han terminado, que esa es otra de las cuestiones, ¿no?, que nos dicen que el indio se terminó, y en los textos, por lo menos en mi época, decían todo en tiempo pasado, cazaban, pescaban, cultivaban, vivían, como que se terminaron mágicamente. Bueno, por suerte eso no es así, y hoy se van pudiendo volver a visibilizar, y justamente en el espacio de Quilmes son ellos mismos los que hoy tienen el derecho de administrar ese espacio, y ellos no lo denominan ruina, sino que lo llaman como realmente fue, una ciudad sagrada, porque al haber perdido ese espacio, en términos de la conquista y la colonización, ellos reivindican esa tierra, entonces la consideran hoy como una ciudad sagrada, y me parece que es una denominación mucho más adecuada que llamarla despectivamente ruinas. Hay un dato que a mí me asombró, ¿no? Decían que estaban sitiados por el español, y ellos seguían cultivando, viviendo naturalmente como si no pasase nada. Y entonces había un desafío sobre cómo se regaban los cultivos. Entonces, bueno, observaron cómo puede ser que tuviesen agua si a la vista el agua parecía abajo. Tuvieron que pasar muchas décadas
para hacer mediciones y descubrir que tenían agua, porque a pesar que la vista decía que la provisión venía de abajo, la provisión de agua venía de arriba. Entonces, uno dice, ¿eran tan ignorantes, tan incultos, o realmente tenían mucha más ciencia y mucho más conocimiento que aún lo que hoy nosotros podemos estar reconociendo, ¿no? Bueno, ahora hay, con esto de la permacultura, hay como un retorno a todos esos orígenes, una revalorización de todas las técnicas que ellos utilizaban. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención es que desde que yo empecé a escuchar la palabra genocidio, siempre se hablaba de eso, de genocidios, pero del hombre blanco. ¿Cuánto tiempo tardamos en reconocer que hubo genocidios previos a los del hombre blanco y que fue el de los pueblos originarios, ¿no? Y todavía es un tema en discusión, como pasó también con la lucha que justamente estamos recordando cada 24 de marzo y demás, lograr instalar determinados términos y poder después reforzarlos en el tiempo es una lucha cotidiana. Qué sé yo, por ejemplo, hoy te salen diciendo no son 30.000, ¿a dónde están los 30.000? Y así como eso hay un montón de cosas que se instalan y ellos están constantemente buscando la vuelta como para correrte el eje o dar vuelta digamos, lo que a uno le cuesta tanto estudiar, comprender y, como decíamos, ¿no?, poder continuar con ese cambio de perspectiva, de paradigma, ¿no? Entender que las cosas no son como nos enseñaron o pretendieron enseñarnos. Lamentablemente eso llevó bastante tiempo y es como que, bueno, uno tiene que estar continuamente leyendo, bueno, compartiendo estos espacios que son fundamentales para poder continuar con la adquisición de esos saberes. Y volviendo un poco a lo que decías antes, justamente, ¿no?, la perspectiva de los saberes ancestrales indígenas, creo que hoy es la única que nos puede salvar de esta cosa tan blanca que tenemos hoy, ¿no?, de que todo lo que tocamos lo queremos hacer plata y si no da dividendos no sirve. Entonces, en nombre de eso, contaminamos la tierra, contaminamos el agua, bueno, tenemos la fractura hidráulica, tenemos un montón de cosas de las cuales no nos hacemos cargo y todo lo pensamos en función de las ganancias. Claro. Ganancias que en definitiva quedan pocas porque se las llevan todas. Lo que pasa, por ejemplo, con la minería es terrible, ¿no? Después creo que queda acá un 3%. Y bueno, todo el veneno, claro, se terminan todas las posibilidades de vida. La devastación del territorio es terrible y además por el tiempo en que va a ser imposible volver a reutilizar esas tierras. Así es, sí. Y hay grandes sectores de Chaco y de Formosa que se les ha quitado al nativo de esa tierra y que han quedado sin nada, no tienen de qué vivir. El algarrobo, que era su materia prima de la que trabajaban, se está terminando, sí, porque no se volvió a plantar, están descuidados, están realmente negados en todo sentido. Sí, les contaminamos el agua, sea que no pueden pescar. Sí, básicamente. Le talamos los bosques. Claro, la idea del blanco siempre fue producir lo que más le daba ganancia. Entonces, la idea del monocultivo no la inventaron estos señores ojeros de ahora, viene de hace mucho tiempo. El indígena, bueno, tenemos un montón de ejemplos, las milpas en las culturas de México y un montón más, donde siempre lo que se hacía era plantar determinadas cosas y de esa manera, aparte de asegurarse el sustento para determinadas épocas del año donde era más difícil conseguir alimento, las técnicas de almacenamiento, la rotación de cultivos, había un montón de saberes, bueno, las terrazas de cultivo, la siembra de agua, que parece utópico, pero realmente era así. Ellos trabajaban, por ejemplo, los incas, en la parte alta de las montañas, entonces iban aprovechando la acumulación en las cumbres y con eso iban logrando que esa agua se fuera filtrando. Un poco lo que vos decías antes sobre cómo los quilmes seguían teniendo agua y los españoles no lo veían. Bueno,
todo tiene que ver con eso, y lamentablemente todos esos saberes se fueron perdiendo, se fueron negando. Hoy hacemos monocultivo, todo el mundo planta soja. ¿Por qué? Porque da más ganancia. ¿Y qué comemos? Ah, bueno, eso no me interesa. Tengo una pregunta. En relación a todo el proceso del 76 en adelante, ¿hay algo escrito, algún trabajo, alguna investigación que esté relacionado con esta época del terror y los nativos? Sí. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de trabajos, entre otras personas, de Diana Lenton, que ha trabajado mucho todos estos temas, y después, digamos, puntualmente sobre pueblos originarios y la situación de dictadura. Pero después también tengo el recuerdo puntual de un hermano com, Juan Chico, que lamentablemente falleció durante la pandemia, que se dedicó a hacer toda una investigación sobre los indígenas que fueron a combatir a Malvinas, que también es otro tema más que da para largo. Y justamente una de las imágenes más comunes que podíamos llegar a ver en las fotos que tomaban los periódicos era de gente que nosotros siempre decíamos, ay, vienen del interior, pero no nos poníamos a mirar la perspectiva o la cuestión étnica, ¿no? Siempre eran indígenas, o sea, nuevamente lo mismo, el que para el sistema vale menos, el que no se ve, el que no se sabe que está, entonces si se pierde, bueno, no pasó nada. Y este hermano hizo toda una recopilación sobre sus hermanos de etnia, en el caso puntual del Chaco, los Com, los Huichis, Pilagá, y hay un texto que incluso creo que tiene también, no sé del todo, pero creo que es incluso bilingüe, que está escrito en castellano y en Com, que tiene que ver con el reconocimiento a esto y el traer otra vez a la luz el nombre de esos hermanos de su pueblo que fueron a combatir a Malvinas. Incluso había algunos centros de detención muy cerca de donde estaban algunas comunidades, por eso supongo que desapercibido esto no debió haber pasado. No sé si había un ensañamiento particular por la cuestión de ser nativos. No sé si habrá algún tipo de prueba de esto, ¿no? O sea... Y yo entiendo que sí, debe haber habido. Debe haber habido. Lo que pasa que volvemos a lo mismo de siempre. Al ser personas que no son visibilizadas, que no se les da importancia, el testimonio que tengan para brindar no tiene ningún peso. Pero supongo que sí, que debe haber habido. Yo creo que en esto hay algo que se repite a lo largo de la historia. Cuando uno empieza a bucear un poco en los textos y va un poco más allá de lo que está escrito en los libros que nos hacen leer habitualmente, vamos a encontrar realmente testimonios concretos donde llegamos siempre a la conclusión de lo mismo. El que tenía dinero, sea la época que sea, no buscaba la guerra, buscaba mantener sus privilegios. Entonces no le importaba seguir siendo español, pasar a ser argentino o lo que fuera. Y evitaba de todas maneras posibles mandar a sus hijos a la guerra. Aparte de que no se comprometía con un bando o con el otro, buscaba la manera de evitar que su familia perdiera la vida. Entonces siempre los que pusimos el cuerpo fuimos los mismos, más allá de cuestiones étnicas, porque bueno, después viene eso de pensarnos hasta qué punto, qué porcentaje tenemos de blanco o de indígena, que eso creo que a esta altura de los tiempos ya es bastante difícil de poderlo saber, y que de alguna manera lo entiendo más como una cuestión de clase, si se me permite el término. Bueno, vos estás a cargo de una biblioteca importante que es en la Universidad de Quilmes, en tiempos en que la letra empieza a volar por otros lugares que no sean los libros. ¿Cómo se ve este pasaje desde un bibliotecario, desde una época donde todo era escrito a donde todo es virtual? ¿Qué pasa en una biblioteca?
Bueno, muchas cosas, pero primero hago una aclaración fundamental. No estoy a cargo de la biblioteca, soy parte. Sos parte. Soy parte del equipo, pero sí, es una buena, no digo pregunta, pero es un buen tema para desarrollar en estos tiempos donde, y más después de la pandemia para acá, que de pronto todo quedó parado y en el caso puntual de nuestra biblioteca con alrededor de 50.000 volúmenes, se quedaron todos durmiendo con un descanso forzoso y de pronto los docentes tuvieron que salir a cubrir esa falencia de bibliografía para alumnas y alumnos, proveyéndoles documentos digitalizados de la manera que pudieran. Y nosotros, que seguimos trabajando desde nuestras casas, tratando de, con los recursos que pudiéramos llegar a tener en nuestros hogares, de encontrar esa bibliografía de manera digital y proveerla. Entonces, el cambio realmente fue notable. Si bien hoy, que por suerte estamos volviendo ya a una presencialidad y una, entre comillas, normalidad, por otro lado, yo entiendo que la gente se acostumbró muchísimo al documento digital, aunque después no lo quiera leer, que eso es otra cosa. Es más tedioso, ¿no? No, me arruina la vista, no lo quiero, no lo tenés en papel, pero por el otro lado quedó esa necesidad de lo inmediato. Antes nosotros decíamos, mira, acá no lo tenemos, pero nos podemos fijar si está en otra biblioteca y tramitar un préstamo interbibliotecario. Y eso podía demorarse un día, 2 días. Ahora es, no sé cómo lo quiero, pero lo quiero ya. Entonces, no, pero me tengo que ir hasta otro lado, no, me queda lejos, no, es imposible. De alguna forma yo creo que en vez de haber mejorado, es como que estamos cada vez más locos, corremos atrás de algo y estamos cada vez más desesperados. No lo veo, desde esa perspectiva, no lo veo demasiado bien. Complejo. Pero hemos tenido que evolucionar y lo estamos haciendo, de hecho. Lo que pasa es que si hablamos de memoria es difícil omitir las palabras, ¿no? ¿Cómo hacemos con la palabra? ¿Cómo la sostenemos si tenemos que sostener la memoria? De algún punto necesitamos esa palabra. Ese soporte en papel, ¿no? Escrita. Sí. Porque de haber pasado a la tradición oral a la tradición escrita fue un paso muy importante para poder seguir sosteniendo esa memoria en el tiempo. Y bueno, yo supongo que yo soy una amante del libro. Creo que el libro va a soportar todos los embates de la tecnología, pero va a seguir sobreviviendo. Sí. Digamos, lo que nosotros desde la biblioteca y como bibliotecarios entendemos en función de esto de el soporte, ¿no? Es más que todo el elemento donde se puede probar que eso que decimos, que nos están enseñando, que nos están diciendo, lo podemos verificar. Entonces siempre decimos, bueno, busquemos la fuente, ¿no? Ese es básicamente nuestro trabajo, buscar, investigar y de paso, ir aprendiendo sobre todo ese tipo de cosas. En este caso puntual de nuestra biblioteca Laura Manso se aprende muchísimo porque es una biblioteca que concentra todas las carreras. Entonces, de pronto tenés un alumno de educación, después de terapia ocupacional, después de arquitectura naval, no sé, te van cambiando y te van llevando de un lado para el otro. Y más allá de que eso es complejo, pero a la vez está buenísimo y nos permite estar de alguna manera actualizándonos constantemente con cada una de esas áreas del conocimiento. El bibliotecario es como el dueño de la pelota. Uno va a buscar información y quiere que lo ayude a jugar. Pues ¿qué tenés acá? Buscamos tal información o tal cosa, ¿no? Sí, es un poco eso, pero lo que tratamos siempre es también de proveer a toda persona que se acerca a la biblioteca los elementos para que se pueda manejar de manera autónoma. Por ejemplo, el catálogo, es decir, el acceso a la colección se puede consultar a través de una página, las personas pueden hacer sus búsquedas incluso desde su casa, después venir, recorrer la biblioteca es lo que nosotros llamamos de estante abierto, es decir, la persona ingresa y no es que se encuentra
una barrera infranqueable donde el bibliotecario le dice yo te voy a buscar lo que querés, sino que todo lo contrario, pasan y entran y buscan y se sirven. Y nosotros, de alguna manera, bueno, tratamos de que esa autonomía, a través de la formación que tratamos de darle, les sirva no solamente para buscar en esta biblioteca, sino también como una manera de organizarse para hacer búsquedas a lo largo de la vida. Y aparte, una biblioteca es un San Google físico. Uno busca algo y lo puede ir a buscar, ¿no? Claro, es como estar en el shopping, pero de temas. del conocimiento. Algo así. A ver, ¿han ido a buscar material sobre el tema de nativos, de desaparecidos en relación a nativos? ¿Hay consultas sobre esto? Sí, hay. Admito que rara vez se hayan unido ambas cosas. Es decir, por ahí la temática de desaparecidos va por un lado y la de pueblos originarios va por otro lado. También hay que tener en cuenta que acá no tenemos carreras de tipo antropológicas o arqueológicas. Lo más cercano es la licenciatura en Historia, y eso también resiente un poco la consulta específica sobre pueblos originarios. Pero bueno, después hay un montón de otras formas de abordar la cuestión que si uno quiere lo va llevando. De pronto, la semana pasada estaba hablando con una alumna en una capacitación, y ella, alumna de terapia ocupacional, y me decía que quería estudiar las comunidades para ver cómo se puede aplicar sus conocimientos en comunidades originarias. Pero muy sabiamente ella me decía, pero no es que yo tengo que ir a imponerle mis saberes, primero tengo que ir a aprender a saber cómo ellos resuelven estas cosas y después ver cómo puedo yo acercarle los conocimientos que voy adquiriendo. Me pareció buenísimo. Sí. Había una revista hace muchos años escolar que hablaba del sauce y decía que en la época de Hipócrates, allá en la Grecia antigua, los dolores se curaban poniendo sauce en los lugares que dolían. Hoy en día tomamos una aspirina. ¿Y qué es una aspirina? Es un ácido salicílico. ¿De dónde se saca? Del sauce. Ni más ni menos. Entonces uno va conectando todo, digo, ¿qué descubrieron los que descubrieron? No, en realidad no se descubrió nada, sino que se convirtió en un gran negocio, y negar los conocimientos ancestrales es precisamente para favorecer ese gran negocio que es la farmacología. Sí, y que muchas veces termina llegando al fondo de la cuestión, que es, por ejemplo, tomando este ejemplo del sauce, en la situación límite que viene la corporación médica y te dice, yo patento el sauce, ahora vos cuando quieras sacar una hojita para curarte el dolor me tenés que pagar a mí. Y llegamos a eso, porque vale todo, lamentablemente. Bueno, ¿algo para recomendar en la biblioteca? Primero que todo, que se acerquen público de todo tipo, no solamente estudiantes de acá de la universidad. La biblioteca como espacio de una universidad pública es una biblioteca abierta, entonces cualquier persona que tenga alguna necesidad de información o que quiera venir a conocer o a preguntar a ver qué es lo que hay, se puede acercar, puede consultar, puede tener acceso abiertamente, como mencionaba antes, a la colección bibliográfica, nos puede hacer consultas, así que en principio creo que eso sería la recomendación que puedo hacerles a todos y todos. Y yo voy a hacer una recomendación como docente, ¿no? Esta cuestión de que recordemos que están ingresando a la universidad chicos que estuvieron en la virtualidad encerrados, y muchos de ellos no saben cómo es una biblioteca. Entonces, qué bueno que sería que en los primeros momentos algún docente los lleve, aunque sea a hacer una recorrida, o que los convoque en la biblioteca
para que ellos puedan descubrir todo lo que puede haber adentro. Yo creo que eso lo deben hacer los que dan el curso del taller de vida universitaria, Sí, porque sí, lo llevan sí. a recorrer toda la universidad, Claro. así que calculo que la biblioteca no debe ser un lugar que quede sin visitar por los nuevos estudiantes. Sí, sí. Así que conocimiento de su existencia seguro deben tener. Así es, sí, sí, sí. Ojalá Los, aprendan a usarla. los tutores Que entren, que lo toquen, que no... salen de recorrida y van mostrando todas las áreas y bueno, y obviamente que visitan la biblioteca, a veces con más tiempo, a veces con menos, pero bueno, cuando nos dejan un poquito de tiempo, ahí nos despachamos y les contamos un poco de qué se trata y bueno, hablamos de estas cosas, ¿no? De estas Igual, posibilidades. Algunos profesores muchas veces nos sugieren que hay determinados textos que podemos venir a consultar a la biblioteca si no podemos comprar el apunte o no podemos consultar el libro. Así que bueno, recomendación para visitarla siempre se hace. Así es, desde ya. Bueno, te agradecemos tu participación, tus aportes y una biblioteca siempre es interesante. Gracias por estar y gracias por compartir este espacio. No, por favor, gracias a ustedes y a ustedes justamente por generar y sostener el espacio. Muchas gracias. Radio Abierta, Unides por la Memoria y la Democracia.